de vuelta, amables televidentes, tratando el importante tema de justicia fiscal en Guatemala. Y para hacerlo nos han ayudado Samuel Zapil, Abelardo Medina Bermejo y Luis Galicia, tres economistas con bastante claridad sobre este tema que hemos venido trabajando. Hasta ahora hemos hablado bastante de cómo el Estado debe redistribuir y hacer el gasto para tratar de acercar a los diferentes niveles de ingreso y niveles de servicio que tienen diferentes estratos de la población. Pero nos ha faltado tal vez ver un poco lo que podría ser justicia desde el lado tributario, desde el lado de los impuestos que se pagan, ¿verdad? Entonces, tal vez en este último segmento podemos tocar ese lado para no ver solo el lado de cómo se gasta, sino también la justicia desde la perspectiva de los ingresos, de los tributos que se pagan. ¿Podemos comenzar con ese tema, Luis? Sí, claro, creo que aquí deberíamos introducir ya el tema de progresividad. Es el tema en términos de justicia tributaria. Se señala que un sistema es progresivo cuando la mayor parte de los ingresos tributarios de un Estado son generados por impuestos directos. Los impuestos directos son aquellos que gravan el ingreso, especialmente el de las empresas y de las personas. Entonces ahí viene aquel principio de la Constitución, ¿verdad? Que quien gana más, pague más. Pero en nuestro país y en varios otros, el sistema se dice que es regresivo, porque la mayor parte de los ingresos tributarios los generan los impuestos indirectos. En nuestro caso, el famoso impuesto al valor agregado IVA de 12%. Esos son elementos de justicia que podríamos poner sobre la mesa como para ir cerrando nuestras reflexiones sobre este tema, Abelardo. Debemos contribuir al mantenimiento del Estado. Eso quiere decir que son claras violaciones al principio de justicia tributaria el que hayan personas que no paguen impuestos. ¿Quiénes son estos que no pagan impuestos? Primero, aquellos que de plano no quieren pagar impuestos, la evasión tributaria, los evasores, los defraudadores, tributarios y aduaneros. Ellos están violando el principio. Pero también hay una violación al principio de generalidad muy refinado, que son el otorgamiento de tratamientos especiales, las exenciones, los privilegios tributarios en especial, que son aquellos que no pagan impuestos porque tienen el derecho legal autorizado por el gobierno de no pagar impuestos. Entonces resulta que solo un grupo pequeño de las personas en el país, en Guatemala un poco menos de 1 millón de personas, somos las que pagamos impuestos en el sentido estricto. Entonces, este millón de personas que pagamos impuestos somos los que sostenemos al final el costo financiero del Estado. A este millón hay que sumarle aproximadamente otro 1.2 millones de personas que pagan IVA. O sea, cuando uno suma total de los 15 millones de personas que estamos en Guatemala, solo alrededor de 2 millones y fracción pagamos impuestos. Entonces, hay elementos que nos dicen que no hay justicia tributaria porque solo una fracción pequeña de personas son los que pagamos impuestos, ya sea por la informalidad, ya sea por contrabando o ya sea porque tienen el privilegio de no pagar impuestos. Y como lo decía bien Luis, el otro principio muy importante, hay otros, pero al menos en materia de justicia tributaria nos quedamos acá, es el de capacidad de pago, en donde dice que las personas debemos pagar más cuando ganamos más, debemos pagar menos cuando ganamos menos y no debemos pagar nada cuando no tenemos ingresos. ¿Sí? ¿Qué significa esta situación? Que obviamente aquellas personas que no tienen ingresos no debieran estar pagando los impuestos correspondientes. Y aquí hay unos matices muy importantes, porque por ejemplo en el interior de la República se sigue dando una violación muy importante a este principio, porque hay muchas personas que siguen pagando IUSI cuando ya no tienen ingresos. Lo que quiere decir que es una clara violación. Estamos tocando un tema que se puede volver complejo, ¿verdad? Que podemos entender de entrada con facilidad, pero luego vemos que al aplicar criterios puede hacerse complejo el debate y hay sectores que se defienden, ¿verdad? Y que tienen sus argumentos de por qué ellos no deben pagar. Bueno, tenemos que entender que, bueno, en el caso guatemalteco el contexto es muy complejo, ¿verdad? Creo que desde la colonia siempre ha habido esa tendencia de ciertos grupos privilegiados a no pagar impuestos y recargarle sobre las capas medias, capas bajas, principalmente capas medias. Poco a poco, con la evolución de la historia, pues esto se ha ido repitiendo, ¿verdad? O sea,
Y tenemos ahorita, por ejemplo, recientemente con digamos, con el hecho de que Guatemala forma parte de este mundo globalizado, ¿verdad? Algunos de estos grupos que se han visto beneficiados de estas exenciones de pagos de impuestos, ahora utilizan el discurso de que para ser competitivo tenemos que Sí, está muy no pagar impuestos, ¿verdad? Sí. Sin embargo, bueno, en muchos estudios de ICEFI, pues han demostrado que realmente, o sea, no necesariamente el pago o la exención de impuestos es un requisito para ser competitivo a nivel de país. Samuel nos ha botado varios mitos, ¿verdad? No es necesario un estado grande ni un estado chiquito para realmente lograr, y luego ahora nos dice, tampoco es cierto que haya esta otra cuestión necesariamente. Yo quisiera ir cerrando el programa. Sé que hay cosas que no estamos tratando, pero en términos de la justicia hacia futuro, y Abelardo nos introdujo también esta inquietud, ¿verdad? Hay el ambiente, ¿cómo se lo dejamos? Dicen que el ambiente y el mundo que tenemos nos lo están prestando y que lo debemos entregar a las siguientes generaciones en buen estado. Y también nos dicen que en la medida en que ahora nos metemos en más préstamos, le dejamos deuda también a las próximas generaciones. Abelardo. No, muchas gracias, Clara. Yo creo que es importante ver que cuando uno analiza justicia fiscal, normalmente lo hace desde la dimensión que lo afecta en forma inmediata. Es normal, mucha parte de la población guatemalteca se preocupa de las necesidades que tienen en el corto plazo. De yo no tengo educación, yo no tengo salud. ¿Y por qué se preocupan por eso? Porque es lo que tienen inmediato, aquello que tienen ahí en forma total todos los días. Las personas que no están de acuerdo con pagar impuestos, violando estos principios que platicamos, es porque ellos lo que no quieren es ver afectados sus recursos. Pero toda la población debe recordar algo. Si nosotros no pagamos impuestos, pero sí hacemos gastos, quiere decir que para poder pagar lo que estamos gastando de más, nos vamos a tener que endeudar. Y esa deuda la va a tener que pagar alguien en el futuro. Nuestros hijos, nuestros nietos, ¿sí? Y entonces lo primero que nos debiéramos preguntar es, ¿qué tanto le queremos heredar a las futuras generaciones un problema por algo que nosotros nos comimos? Porque esa es la verdad, nosotros nos comimos lo que le estamos trasladando a futuro. Entonces, hay que pensar también en términos de justicia fiscal con las generaciones que vienen. Pero también en esa materia hay que preocuparnos un poco de que también estamos protegiendo el ambiente, la ecología que nos rodea. Hoy hablamos de que somos muy buenos produciendo determinados productos, y palma africana, estamos produciendo azúcar, la minería, ¿verdad? Pero muchos de ellos han contribuido, lamentablemente, a deteriorar nuestro medio ambiente, ¿sí? Y entonces lo que nos preocupa es qué va a recibir la nueva generación de capacidades para producir más. Entonces, en términos de justicia, en el futuro pues debemos incorporar estos dos elementos, por lo menos, porque debemos recordar que no solo nos tiene que preocupar si no somos egoístas, y no somos egoístas los que gracias a Dios recibimos la bendición de tener un poco más con aquellos que lo necesitan. Tampoco podemos ser egoístas pensando en términos de no justicia para aquellos que vienen más adelante. Y Luis, en lo que ustedes han visto en su trabajo a nivel local, a nivel de comunidades, ¿hay un pensamiento en las comunidades que sí mira hacia el futuro? ¿O este cortoplacismo es de las empresas, del capital, y también en este nivel lo vemos? Bueno, hay un problema que el cortoplacismo se está introduciendo en las comunidades por muchas razones. Uno, por la misma necesidad que hay. Hay mucha dificultad de ver más allá de la problemática de hambre, en muchos casos, que agobia a las comunidades. Pero cuando hay espacios en los cuales se discute la situación y la problemática de las comunidades, sí se ve esa capacidad de ver más allá. Por eso, en estos planes de vida, nosotros ponemos el horizonte para discutir en las comunidades, el horizonte de 10, 15, 20 años. Y es bien importante cómo ver, cómo ven ellos que su futuro depende mucho, por ejemplo, de las condiciones ambientales que se puedan sostener y cómo los daña el que, por ejemplo, se tenga que hacer más uso de tierra para cultivos cuando deberían estarlo utilizando para regenerar y mantener el bosque. Eso lo tienen muy, muy, muy claro las comunidades. El problema es la escasez de recursos que tienen.
Otros estudios de Avanzo nos dicen, por ejemplo, que la economía campesina, cuando tiene menos restricciones, ve más hacia adelante y ve más su entorno y lo aprovecha más en el aspecto productivo y reproductivo, porque entiende la economía campesina que la producción de hoy debe resguardar las condiciones del futuro de la misma familia y del medio ambiente, porque de eso depende su futuro. Sí, o sea que sí hay en el ambiente también las posibilidades de pensar en el largo plazo y de, digamos, ser razonables en el manejo de los recursos que se tienen hoy. Lo mismo que se pide al Estado y lo mismo, digamos, que se pide también en términos de política fiscal, que ha sido el tema que nos ha convocado el día de hoy. Yo quisiera solo brevemente sacar el tema de que tanto ICEFI como Avanzo pertenecen a la Red Centroamericana de Justicia Fiscal y también a la Red Latinoamericana de Justicia Fiscal. Estas redes, ¿qué es lo que buscan? Trabajan alrededor de, técnicamente, de lograr estas cosas. Es una red política en el sentido de la presión política. 40 segundos. Ok. Sí, ICEFI es el coordinador de la Red Centroamericana de Justicia Fiscal y nosotros tenemos bajo la coordinación aproximadamente a 15 entes centroamericanos de toda Centroamérica y República Dominicana, y el propósito primario de la red es mantener en la visión de la sociedad estos temas para que estén presentes en la polémica, para que estén presentes en la discusión. También lo que pretendemos es generar estudios y realizar reuniones que le den a la opinión pública alguna retroalimentación permanente de estos temas. También tenemos un observatorio de noticias sobre temas de política y de justicia fiscal, y también tenemos un observatorio estadístico para que cualquier guatemalteco que quiera conocer cómo está la situación de sus gobiernos, del análisis de los temas de política fiscal y de justicia fiscal, lo puedan ver, lo tener a disposición. Muy bien. Bueno, yo quiero decirles a ustedes, amables televidentes, que hoy hemos tenido aquí a 3 investigadores, desde mi punto de vista, muy importantes porque tocan estos temas que son álgidos y que son cruciales de ser entendidos por la ciudadanía para poder en el futuro enderezar y saber qué apoyar en términos de la política fiscal. No es una caja negra impenetrable, es un tema que podemos conversar y donde estoy yo segura, después de escuchar a nuestros invitados, que se puede coincidir desde los niveles comunitarios a los niveles de mayor poder en el país para pensar en términos de justicia fiscal, de justicia tributaria y también de justicia en términos del futuro, del ambiente y también de la deuda, ¿verdad? Que es algo muy clave y muy importante que ver. Y creo que también muy importante que haya redes, tanto centroamericana como latinoamericana de justicia fiscal, que le permiten a todos los ciudadanos acercarse a estos temas y enterarse más para estar al tanto en el debate. Yo les agradezco muchísimo a Abelardo, a Samuel y a Luis su presencia esta tarde. Esperamos de veras que nuestros televidentes encuentren interesante y útil este programa y esperamos ofrecerles programas de esta naturaleza en el futuro. Muchísimas gracias por participar.